Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos en esta mañana para charlar con nosotros un querido amigo, un excelente economista. Ustedes lo ven, lo leen en prácticamente todos lados, desde los medios tradicionales, los más media, hasta en YouTube en su propio canal. Tiene su consultora, es profesor universitario, muchísimas cosas para decir, pero por sobre todas las cosas es alguien que entiende muy bien la economía y la explica mucho mejor. Es Iván Carrino. Iván, ¿cómo estás? Garra Tebas te saluda. Hola Garret, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto. Placer de que estés aquí. Hace años que venimos charlando y hay una pregunta que hace mucho que no te hago. ¿Cómo está la tasa? La tasa de interés, decís Sí, vos. sí, sí, la tasa de interés. Bueno, ha bajado, ¿no? Ayer justo el Tesoro renovó deuda y las tasas fueron incluso, estaban alrededor del 30%. Se está acomodando las variables financieras, ¿no? La verdad que parece que para mí nos ha dejado una lección muy clara a las elecciones del 26 de octubre y es que había un pánico terrible al regreso del kirchnerismo y sus políticas económicas populistas, intervencionistas. Obviamente no iba a ser un regreso inmediato, pero bueno, la señal de que probablemente iban a volver en el 2027 estaba en esta elección, ¿no? Si les iba bien o si le iba muy mal al gobierno. Y una vez que ese evento, ¿no? Ese cambio electoral ocurrió, bueno, bajó el riesgo país, bajó el dólar y bajó también la tasa de interés en pesos, ¿no? Fuertemente. Entonces, bueno, son buenas señales que tienen que ver con las expectativas y la confianza, ¿no? ¿Cómo se conectan estos dos conceptos que usamos mucho, pero que a lo mejor en lo coloquial o en el entendimiento del común de la gente no siempre se interrelacionan? ¿Cómo vinculamos tasa de interés con inflación y con la inflación proyectada? ¿Tienen un ida y vuelta? ¿Están conectados? Sí, bueno, o sea, depende, es como el instrumento tradicional de la política monetaria, ¿no? Sacámoslo de Argentina porque todos los países tienen alguna particularidad, Sí, pero nos vamos a Estados Unidos a básicamente, lo mejor, por ejemplo, ¿no? Que quizás es el que más claro, juega con eso. claro, o sea, durante la crisis del COVID, las tasas de interés las baja mucho la Reserva Federal porque lo que busca a ver, evitar una fuerte caída de la economía, que igual no la pudo evitar, ¿no? Pero No, bueno, no. después eso generó unos altísimos niveles de inflación, la inflación más alta fácil de los últimos 30 años en Estados Unidos, y lo que hizo la Reserva Federal fue subir la tasa de interés de forma muy agresiva, hasta que eso, digamos, generara un menor consumo, ¿no? O sea, la gente se vuelca más al ahorro y no tanto al consumo, porque la tasa de interés está más alta, y eso reduce la presión sobre los precios, ¿no? Digamos, explicado de forma sencilla. Sí, sí, sí. Y acá es un poco lo mismo. Lo que pasa es que acá el instrumento que maneja el Banco Central no es tanto la tasa de interés, sino algo que se llama un agregado monetario, o sea, digamos la cantidad de dinero, o Ok. un proxy, una cosa cercana a la cantidad de dinero, pero el efecto busca ser el mismo. O sea, si yo hago crecer la cantidad de dinero a ritmos mucho más lentos para bajar la inflación, eso me va a generar un aumento de la tasa de interés. Ahora, lo curioso de este momento es que la tasa de interés estaba en 100% y bajó a 30%, ¿no? Porque ahí ya hay otro condimento que no es solo la tasa de interés de la política monetaria, sino las tasas de intereses que los mercados le cobran a los que quieren tomar deuda, ¿no? Entonces yo me quiero pedir un préstamo. Bueno, el banco me dice, a ver, me lo vas a poder pagar, ¿en qué lo vas a invertir? Etcétera. Ahora, si además de todos esos riesgos personales propios que tiene mi proyecto productivo, le sumo un país que está dispuesto a ir a políticas completamente irracionales, ya la tasa de interés no es solo mi riesgo personal, sino el riesgo del país, ¿no? Y ahí aparece todo ese riesgo institucional o resumidísimamente y coloquialmente y chicaneramente llamado riesgo cuca, ¿no? Y Sí. eso explica por qué pueden bajar las tasas de interés y que también baje el dólar y que también siga en un nivel bajo la inflación, o bueno, bajo respecto del pasado de Argentina, ¿no? Se da esa paradoja. Dijiste riesgo Cuca, antes lo habías dicho de una manera
más, si querés, barroca, ¿no? Ese pánico terrible de regreso al Ujú. kirchnerismo. Los números de los mercados terminaron confirmando que ese riesgo Cuca que mencionaba el gobierno existía, que era un elemento y una variable a considerar. Me parece que es una tesis que se vio bastante respaldada por la evidencia, ¿no? De hecho, eran escenarios más o menos previstos y ni siquiera de forma tan favorable. O sea, se decía, bueno, si el gobierno llega a sacar un buen resultado, los mercados se van a acomodar. Bueno, el gobierno sacó un resultado un poquito por encima de las mejores expectativas. Diría Creo que que bastante, porque muchos encuestadores, si bien uno no confía demasiado ya en las encuestas, daban al gobierno yéndole muy mal y le fue muy muy bien en eso, contraste con lo eso que muchos sí. pensaban. Pero el escenario bueno que se estaba conversando era bueno, si saca entre 35 y 40, la terminó sacando 41, ¿no? Y entonces, bueno, el escenario bueno fue incluso más bueno de lo previamente esperado. Y a ver, la caída del riesgo país fue violenta, 40% en un día, las acciones recuperaron enormemente. El dólar, digamos. Días antes vos tenías nada menos que al Tesoro norteamericano vendiendo dólares, comprando pesos. Dejaste de tener todo eso, ¿no? O sea, si bajan las tasas de interés, si el Banco Central ya no vende reservas y encima el dólar baja, digamos, es una señal muy grande de que había un factor externo, ajeno a las cuestiones de la política monetaria, que estaban haciendo que hubiera tanta presión compradora de dólares, ¿no? Digamos, en lo que fue del año hasta septiembre, el sector privado, digamos, compraron 23 mil millones de dólares, realmente un récord importante si lo vemos en términos nominales. Y vos sabés que cuando uno mira esa variable, que es básicamente lo que siempre se llamó fuga de capitales, ¿no? Vos tenés tres picos cuando ajustamos Sí. por inflación, ajustamos por inflación en dólares, la fuga de capitales entre enero y septiembre de cada año. Y los tres picos son este año, con 23 mil millones de dólares, 2019, 2011 y 2018. 2018 es la crisis de Macri. O sea, Mm. el gobierno, el gradualismo sale mal, pánico, la gente va y compra dólares. Todos teníamos menos Ahora, canas, pero lo recordamos como si fuera ayer. claro. Ahora, 2011, 2019 y 2025 son tres pánicos derivados del kirchnerismo. Porque en el 2011 Cristina gana con 54% de los votos, en el 2019 gana Alberto Fernández y en el 2025 existía una gran posibilidad de que le fuera muy bien al kirchnerismo en las elecciones. Bueno, eso no pasó, entonces yo anticipo que en el mes Sí. de noviembre, ¿no? Porque octubre también fue un mes que todavía no tenemos datos de esto que te estoy hablando, pero en noviembre la caída en la demanda de dólares va a ser brutal, va a ser significativa. Y va a tener que ver con que ya se perdió un poco, en parte importante, este miedo a volver a políticas económicas disparatadas. Cuando se dio el aviso de parte de Estados Unidos de estamos acá para bancar a la Argentina, algunos economistas recordaban, quizá apócrifa, ¿no? Pero la anécdota es linda, ¿no? Eso de JP Morgan saliendo con el tipo con muchas deudas a caminar por Wall Street para que todos lo vieran. Alcanzó sin poner demasiado dinero y incluso generándose una ganancia por parte de Estados Unidos, digo, para mostrar que el apoyo estaba. Así parece. Alcanzó, bueno, sí, alcanzó, podríamos decir, hasta sobró. El Banco Central tiene una situación de reservas que no es la óptima, o sea, no somos Brasil, no tenemos, no sé, 30% del PBI en reservas, es verdad. Eh, pero el Fondo Monetario le prestó dinero al Tesoro, ¿no? 14 mil millones de dólares. El Tesoro con esa deuda fue y le canceló deuda al Banco Central. Sí, sí, a lo mejor yo mencionaba más la parte política y no el fondo, que es cierto que puso mucho dinero y está hundido el fondo, ¿no? En todo eso. Sí, sí, pero digo, a lo que voy es que si Bessent no aparecía, y bueno, o sea, el Banco Central hubiera vendido 2 mil millones de dólares más. Y era un montón, ¿eh? Sí, sí, y hubiera Pero aguantado hasta la fecha de llegabas. de la elección, sin duda. Claro, claro. Quiero decir, llegabas, a la elección llegabas, en una situación peor, y sí. Pero bueno, ahora igual, digamos, llegaste.
y te prestó ahí un pucho, parece que son 2.000 millones de dólares. Besant, hay algo ahí con un swap que parece que se ejecutaron unos 3.000 millones de dólares. Bueno, está bien, sí, digamos. Era o eso o lo gasto de reservas. Al final son cosas parecidas, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es, bueno, llegabas, un poco peor, un poquito mejor, pero igual llegabas y una vez que ocurriera el evento, que es este que finalmente ocurrió, bueno, ahí las variables se iban a acomodar, ¿no? Pero obviamente que con el diario del viernes uno no podía saber eso, así que era todo muy arriesgado. Está cerrando el 2025, en 2026 hay vencimientos y obligaciones que pagar. ¿Cómo vas viendo eso, Iván? ¿Llega bien la Argentina? Bueno, siempre llegamos complicados. Argentina es un país que tiene alto riesgo país, o sea, hay dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, sobre la capacidad de pago, sobre la voluntad de pago. Digamos, esas cosas tienen que ver con un currículum, ¿no? Con una historia. Ahora, estamos mucho mejor que el 15 de octubre. Y sí, la verdad que sí. O sea, el riesgo país cayó significativamente. Y, digo, ayer nomás hubo una licitación de deuda. El gobierno le vencían algo así como 14 billones de pesos, nada menor y hubo rollover y hasta se extendieron los plazos, ¿no? Entonces de repente, bueno, parece que eh, se va facilitando la posibilidad de renovar la deuda y que los vencimientos no sean un problema tan grande, ¿no? Hablaste antes del crédito, volvamos a lo doméstico, porque uno lee a veces las noticias. ¿Está creciendo el crédito hipotecario en la Argentina, por dar un ejemplo quizá de los que la gente más ha reclamado históricamente? Mira, yo no lo sigo día a día, ese número, pero por lo que porque sí, sé que obviamente en los últimos 3 4 meses donde la incertidumbre Sí, financiera sí, fue hubo muy un momento en alta, el que se claro, amesetó un poquito ese crecimiento que se está claro, dando, ¿no? claro, todo esto se había frenado mucho. Ahora, si lo comparamos contra noviembre, octubre, septiembre del 2023, o sea, o incluso diciembre del 23 o el primer trimestre de 2024, a ver, una de las variables que creció un montón en esta época, en esta nueva gestión, ha sido el crédito. Y el crédito hipotecario se reactivó de forma muy importante, Porque en el créditos periodo de Macri había más. habido mucho miedo con las uvas por el tema inflacionario, ¿no? A ver, la uva con Macri generó un boom. Digo, hubo, no sé si 150.000 créditos nuevos, es decir, 150.000 nuevas casas vendidas gracias al crédito ajustable por inflación. Obviamente, en un contexto en donde lo que pasó después fue que la inflación subió mucho más que los ingresos de la gente por los próximos, no sé, entre el 2018 y el Y dos hasta que fácil. llegó Milei, básicamente. Sí, sí, por lo menos hasta el 2022, o sea, porque encadenaste la crisis del 2018, la crisis del 2019, el La desastre pandemia. del 20 y recién en 2021 empezaste a recuperar, ¿no? Entonces, eso obviamente ahora es un problema para los deudores UVA, que ni siquiera fue tan grave, porque obviamente le deterioró la situación ingreso versus cuota, pero no es que se han verificado altos incumplimientos, digamos. A fin de cuentas, las personas también se habían endeudado, pero contra un activo que en dólares se valorizó o a lo sumo mantuvo su valor en dólares, y ahora se está reactivando este vehículo nuevamente, que es el crédito ajustado a la inflación. Normal en un país que tiene tanta inflación, ¿no? Digamos, no se puede pretender créditos a tasas bajas que se van a licuar, ¿no? Bancaste en su momento la parada Carrino cuando era la pandemia y la cuarentena eterna. Publicaste incluso un libro, La Gran Desproporción. Te hago un excursus breve para preguntarte, porque en estos días veíamos que en Formosa, en la Formosa de Gildo Fran, reaparece la posibilidad o incluso quizá las han reinstalado medidas contra el COVID-19. ¿Qué te hace sentir todo esto cuando ya lo marcabas en marzo de 2020 como otro amigo Alejandro Bongiovanni y publicabas un libro incluso sobre el tema? Sí, no, es un completo despropósito, digamos. Ya hemos aprendido la lección, los costos de las cuarentenas y de las restricciones superaron con creces cualquier beneficio y la gente está en plena capacidad de cuidarse a sí misma, de protegerse y el que tiene aversión al riesgo o tiene condiciones que le implican un riesgo de contagio que digamos que puede generar complicaciones para la salud, no tiene ningún impedimento para quedarse en su casa si tiene ganas. Y,
y eventualmente plantear en sus trabajos o ocupaciones su condición y habrá que contemplar casos específicos, pero de ahí a poner restricciones generales me parece absolutamente demencial, autoritario y costosísimo en materia de economía y de vida, ¿no? Porque la economía y la vida son cosas que no se pueden separar como intentaron hacerlo, ¿no? Es parte de nuestra vida y trabajar y perseguir nuestros ingresos es parte esencial de nuestra vida, ¿no? Hay discusiones que se vienen en los próximos meses, Carrino, que yo sé que te deben interesar mucho, que seguramente harás tus videos en YouTube, además de tus participaciones clásicas en medios. Las reformas, se vienen las reformas, más allá de que todavía no conocemos cuáles van a ser los textos, el gobierno ha sido claro que nada que no sea lo oficial debe ser analizado como lo oficial, pero ¿cómo te vas preparando? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué te vas imaginando de todo esto? Bueno, por un lado, ¿no? Digamos, lo novedoso o lo bueno de que la vamos a de que parece que se va a discutir, vamos a hablar de reformas laborales, vamos a hablar de baja de impuestos, del sistema jubilatorio, y eso también habla de la importancia del resultado electoral. Antes del 26 de octubre, un poco que la idea era a ver los votos que sacamos Aguantar los vetos. exacto, para colgarnos del arco, digamos, ¿no? Ahora estamos pensando a ver si podemos jugar de forma más virtuosa, si lo hacemos elegante. Es clave, o sea, hace cuántos años desde nuestro sector, digamos, del pensamiento, personas que creemos en el capitalismo, en los mercados libres, en la creatividad y la innovación de los seres humanos, venimos planteando eh, la necesidad de que haya reformas de este tipo, ¿no? O sea, muchos colegas incluso se opusieron en el año 2008 a la estatización del sistema jubilatorio, por el cual hoy pagamos los platos rotos, un sistema que está quebrado, que es infinanciable, Sostenible. ¿no? Entonces, todas esas cosas vienen de tantos años, las cuestiones que tienen que ver con nuestras leyes laborales, años 40, años 50, un desproporcionado Bueno, poder tenemos para... todavía el decimoterzo soldo, el aguinaldo, que lo Bueno, inventó Mussolini, lo trajo de allá Perón y que está en poquísimos países todavía claro, en vigencia y nosotros todavía lo tenemos, ¿no? claro, claro. Que tal vez, bueno, que el mercado ya se ha adaptado a eso, ¿no? Y al final el empleador que dice, bueno, tengo que pagar 13, es lo mismo, digamos, Sí, pero, sí, en el fondo o paga sea que eso, 13. claro, o sea que finalmente eso ni siquiera habría que modificarlo, pero otras cosas como, no sé, los costos por indemnización, los periodos de prueba, digamos, yo sé que no se quiere mencionar esta palabra, pero es una palabra clave, hay que flexibilizar. Digo, la flexibilidad es deseable casi en todos los Sí. ámbitos de la vida, porque lo que es muy rígido se termina Pero rompiendo. Y es eso que es de entrada y salida para ambos lados, porque exacto, exacto. Es el error es que considerar que la flexibilización es solamente un beneficio para el empleador, ¿no? claro, claro, claro. O sea, lo que es muy rígido frente a movimientos se parte, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando vos tenés estos sistemas. Cuando los costos de salida son tan grandes, bueno, no salís, se cierra la empresa, fundiste, ¿sí? Ahora, si los costos de salida no son tan grandes y hay más flexibilidad, entonces, bueno, el resultado es que puedo despedir, pero que también lo pienso mucho menos a la hora de contratar. O sea, el proceso de prueba y error es mucho más barato y entonces aparecen esos procesos de prueba y error. Y es cuestión de ir a ver otros mercados muchísimo más flexibles que tienen bajísimos niveles de desempleo e incluso altísimos salarios, ¿no? Y pongo dos ejemplos que es verdad que están un poco lejos, pero bueno, son Dinamarca y Estados Unidos, los países con Sí. mercados laborales de gran flexibilidad y te imaginarás que Y con dos ideologías bastante los de distintas, Dinamarca. ¿no? Sí, Además, porque probablemente Estados Unidos desde algún sector lo criticarían por ser muy pro empleador, pero claramente Dinamarca con los países escandinavos no entraría dentro de ese esquema. Son interesantes exactamente. los ejemplos para mostrar que sirve en distintas posturas, ¿no? Ujú. Hablando de las reformas, hablando de las discusiones, hay lo que a mí me sorprende bastante, que ahora hay algunos legisladores que quieren prohibir las plataformas chinas que empezaron a importar cosas. Esa discusión, ¿cómo la ves? Sí, no, o sea, entiendo que pueda. Mira, justo la otra vez lo conversaba con un grupo de profesores y muchos decían. Lo que pasa es que lo que viene, estas plataformas, ¿no? Temu y Shane, Sí, a sí, ver, yo no las he usado, pero sí sí, son yo esas. tampoco, ¿no? Yo tampoco, entonces bueno, al final también pasa esto, ¿no?
creció 749%. Sí, claro, pero antes había ingresado a la Decía, Argentina, no sé. antes habían vendido un escarbadiente Claro, o sea, China. eran 5 mesitas de luz con la luz, ¿viste? Bueno, y ahora son 15. Ah, no, pero es que creció 9 veces. Bueno, y sí, está bien. Son niveles chicos, ¿no? Otra cuestión es la calidad. Mucha gente lo que hace es, a ver esto, ¿cuánto vale en Argentina? No sé, Sí. $15. Y en Temu, $2. Pues lo compro, total, si no Lo me sirve, lo prueba y tiro a después la si no lo basura. tira y... Exactamente. Y entonces también hay un proceso de prueba y error, donde la gente va a empezar a decir, bueno, está bien esto, es fácil, es rápido, y si lo tengo que usar una vez, vale. Pero no es una cosa que vaya a competir de igual a igual con otro tipo de producciones y demás, ¿no? Entonces se arma un pánico que no está del todo justificado. Ahora, si lo que pasa es que tenemos productos que van a entrar de afuera, que son mejores y más baratos, bueno, digo, hay que Bueno, aceptar esa es competencia. como la discusión respecto de la empresa francesa de ropa deportiva, implementos y demás que ahora empezó a entrar Ujú. en la Argentina, de precios muy baratos afuera, Sí. que incluso con los impuestos de importación, que están más caros que lo que vale en el resto del mundo, sigue siendo más barato que muchas cosas que se consiguen en Argentina. Y agreguemos si querés la discusión por la calidad, porque después habrá segmentos, gente que quiere cosas de mejor calidad, los de esta marca, muchas no duran, ¿no? Pero Claro. tienen otro precio. Sí, 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 o sea, por eso, digamos, al final el mercado tiene esa gran capacidad que es la de la variedad, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tienen un nivel de calidad, otro medio alto, otro medio alto, alto, o sea, hay de todo. Y ahora, como punto fundamental, Argentina es uno de los países más cerrados al comercio internacional del mundo, ya sea por aranceles, ya sea por ratio de importaciones sobre producto o ya sea por medidas pararancelarias. Ahí el En convenio que eso se anunció con Estados Unidos, Carrino, por lo menos en lo ideológico es muy positivo, ¿no? Después habrá que ver qué termina es un, pasando. es un marco. Yo diría que por ahora eso es poca cosa, la Ok, verdad. Me parece que no, es mucho ruido y pocas nueces. ok. Hubieras querido más ahí. Es que, viste, todavía Argentina está muy cerrada, tiene el Mercosur, entonces estamos bastante atados, El ¿no? Lo que Cercosur, se ha sí. hecho hasta el momento, lo que se ha hecho es tratar de normalizar un poco situaciones que eran excesivamente discrecionales, un montón de trabas para arancelarias, ¿no? Esas cosas sí parece que han mejorado mucho, ¿no? Eh, pero bueno, como concepto general, digo, la mayoría de los economistas está de acuerdo con que el libre comercio es deseable, aumenta la eficiencia económica, aumenta los salarios reales y sin generar efectos perjudiciales sostenidos en el empleo, ¿no? Por ahí hay que ser un poco cuidadoso en la transición, pero que hay que ir para ese lado es bastante evidente, ¿no? Te robo algunos minutos más. Podríamos hablar del fútbol, ¿no? Pero eso lo dejamos para No, otro no momento. entiendo nada, solamente No, veo por bueno, la tele. el tema de la No SAT me seguro da. que lo entendés, Carrillo, en lo económico, pero dejemos algo para pensar el futuro que ya llegó, ¿no? Inteligencia artificial, ¿lo vas siguiendo un poco el tema? ¿Vas viendo que sea importante tenerlo presente en la Argentina? A Milei le interesa, lo ha dicho alguna vez, pero... Bueno, o sea, tenemos este anuncio de anuncio de inversión de 25.000 millones de dólares de Sam Altman. Y me gustaría ver en dónde está, cuál es la materialización de esto, no sé. Después, como cuestión general, simplemente creo que hay un debate que siempre aparece, que es la tecnología y versus el empleo. Hasta ahora no ha habido evidencia empírica de que la tecnología destruye en términos netos el empleo, ¿no? Porque, digamos, si no, con todos los últimos 40 años de historia, lo que tendríamos que ver es un desempleo permanentemente al alza y eso no lo hemos visto. Pero no solo se trata de mirar correlaciones y datos, sino desde entender la teoría. Y la verdad que la tecnología lo que hace es en primer lugar, facilitarnos la vida, hacernos tareas que hacíamos antes de forma más difícil, la hacemos más fácil, entonces nos da un beneficio y eso genera productividad, genera mayor eficiencia. Y lo que hace eso es liberar recursos productivos de ciertos sectores para trasladarlos a otros donde son más necesarios, ¿no? Y eso va a seguir pasando, y va a pasar con la inteligencia artificial o con la inteligencia previa a la artificial y con la que venga después. Entonces,
quitarle el pesimismo a las cuestiones de la inteligencia artificial, más allá de que los que alerten sobre los peligros sean Elon Musk o Bill Gates o el que sea, ¿no? Carrino, optimista para 2026. Sí, moderadamente. Yo creo que espero que el proceso de ajuste fiscal, de ortodoxia fiscal se consolide. Lo mismo, creo que hay que aclarar un poquito la política monetaria en Argentina y luego esperemos que el gobierno sea suficientemente hábil para poder avanzar, al menos parcialmente, en estas reformas estructurales que son necesarias. Y si esto ocurre, veo que Argentina puede tener un año de crecimiento en el 2026 y de mayor descenso de la inflación, ¿no? Y veo lo mismo para el 2027 si las cosas siguen en este rumbo. Así que ojalá. Muchas gracias por sumarte, Iván, al programa y prestarnos tu tiempo a mí y a mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Dale, abrazo grande y saludos para todos. Lo teníamos a Iván Carrino aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.